Hay momentos en la vida en los que el corazón simplemente se detiene, y el mundo entero parece congelarse en un instante que jamás imaginaste vivir. Miguel estaba parado frente a su escritorio en la obra, revisando planos bajo el sol inclemente de la tarde, cuando la vio entrar por la puerta de metal oxidado. Era una mujer mayor, delgada, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos inundados de lágrimas que parecían llevar décadas contenidas. El aire se volvió denso, pesado, como si alguien hubiera robado todo el oxígeno de aquel lugar lleno de trabajadores y máquinas ruidosas. Miguel sintió que sus piernas se convertían en piedra, que su garganta se cerraba sin remedio, y que algo dentro de su pecho se rompía de nuevo, tal como se había roto 20 años atrás. La mujer lo miraba con una mezcla de esperanza y terror, como si temiera que él desapareciera si parpadeaba. Los segundos se arrastraban como horas mientras los recuerdos golpeaban su mente con la fuerza de un huracán implacable. «Hijo», susurró ella con voz quebrada, y esa única palabra bastó para desatar el caos dentro de Miguel. 20 años. 2 décadas completas habían pasado desde la última vez que ese rostro había estado frente a él, y ahora, de repente, ahí estaba, real, tangible, imposible de ignorar. Miguel sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba, como si la tierra misma quisiera tragárselo para salvarlo de ese momento. Su equipo de trabajo comenzó a notar la tensión, los murmullos se extendieron como fuego entre los albañiles y ayudantes que no entendían qué ocurría con su jefe, siempre tan firme, siempre tan controlado. Él era conocido por su carácter duro, por su capacidad de mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles de la construcción, pero ahora su rostro había perdido todo color. Las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que sus ojos le mostraban. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se atrevía ella a aparecer así, sin avisar, sin pedir permiso, después de tanto tiempo de silencio absoluto? La curiosidad de sus compañeros era palpable, pero nadie se atrevía a acercarse, todos podían sentir que algo profundo y oscuro estaba sucediendo. Miguel tragó saliva con dificultad, sintiendo como el nudo en su garganta crecía con cada segundo que pasaba. El suspenso en el ambiente era tan denso que podría cortarse con un cuchillo, y Miguel sabía que tenía que decir algo, hacer algo, pero las palabras simplemente no salían de su boca. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, rabia, dolor, confusión, y una pequeña chispa de algo que no quería reconocer, algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué quería de él después de todo este tiempo? Los recuerdos de su infancia comenzaron a inundarlo sin piedad, imágenes que había enterrado profundamente en su corazón para poder seguir adelante con su vida. Veía flashes de aquella niñez truncada, de las noches llorando en silencio, de las preguntas sin respuesta que lo atormentaron durante años. La mujer dio un paso vacilante hacia él, y Miguel instintivamente retrocedió, como si su cercanía pudiera quemarlo. «Por favor, Miguel, necesito hablar contigo», dijo ella con voz temblorosa, y en ese momento algo dentro de él se quebró aún más. ¿Cómo sabía ella dónde encontrarlo? ¿Cuánto tiempo había estado buscándolo en secreto? El drama de la situación era abrumador, y Miguel podía sentir todas las miradas de sus trabajadores clavadas en su espalda, esperando alguna reacción, alguna explicación. Pero él no tenía explicaciones que dar porque ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido del lugar. La mujer, su madre, aunque esa palabra se sentía extraña y dolorosa en su mente, parecía más pequeña de lo que él recordaba, más frágil, más quebrada por la vida. Sus ropas eran humildes, gastadas por el uso, y sus manos temblorosas sostenían un bolso viejo que parecía contener todos sus secretos. Miguel quería gritar, quería correr, quería desaparecer de ese momento que sentía demasiado irreal para ser verdad. Pero algo lo mantenía clavado en ese lugar, como si el destino mismo lo obligara a enfrentar lo que había huido por tanto tiempo. La reflexión golpeaba su mente, ¿cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo una vida que él había construido con tanto esfuerzo podía derrumbarse en cuestión de segundos? Las lágrimas seguían corriendo por el rostro de ella, silenciosas pero abundantes, como ríos que habían esperado demasiado tiempo para fluir. Miguel sintió una rabia antigua despertar en su pecho, un fuego que había estado dormido pero nunca apagado. Esa mujer lo había dejado, lo había abandonado cuando más la necesitaba, cuando era apenas un niño que no entendía por qué su mundo se desmoronaba. Y ahora tenía el descaro de aparecer llorando, buscando ¿qué? ¿Perdón? ¿Compasión? ¿Una segunda oportunidad?
La paradoja de la situación lo golpeaba con fuerza. Durante años había soñado con este momento, había imaginado 1000 escenarios diferentes donde ella regresaba y él le decía todo lo que sentía, pero ahora que estaba sucediendo, descubría que no tenía palabras, solo un vacío inmenso en el pecho. Los trabajadores comenzaron a dispersarse discretamente, entendiendo que ese era un momento privado que no les correspondía presenciar. Miguel apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en sus palmas, buscando algún tipo de ancla a la realidad. La emoción era tan intensa que pensó que podría desmayarse ahí mismo. «Hace 20 años que no veo tu rostro», finalmente logró decir Miguel, con una voz ronca que no reconocía como suya. Las palabras salieron cargadas de un dolor tan profundo que hasta él mismo se sorprendió. La mujer dio otro paso, y esta vez Miguel no retrocedió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera lejos de ahí. «Y ahora, apareces aquí, en mi trabajo, pidiendo hablar conmigo, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieras destrozado la vida», continuó, sintiendo como la rabia iba ganando terreno sobre la sorpresa inicial. Su madre negó con la cabeza desesperadamente, extendiendo sus manos hacia él en un gesto de súplica que partía el corazón. «No fue así, hijo, por favor, déjame explicarte, necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde», rogó ella con voz quebrada. Pero Miguel no estaba listo para escuchar verdades, no después de 20 años construyendo su vida sobre las cenizas de lo que ella había destruido. El misterio de su regreso solo aumentaba su confusión y su dolor. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado después de todo este tiempo? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de todo lo que no se había dicho en 2 décadas, de preguntas sin respuesta y heridas que nunca sanaron completamente. Miguel podía ver en los ojos de ella una desesperación que no había visto antes, algo que iba más allá del simple arrepentimiento. Había urgencia en su mirada, como si el tiempo se le estuviera agotando, como si cada segundo contara de una manera que él aún no comprendía. Su mente comenzó a viajar hacia atrás, hacia aquellos días oscuros de su infancia, cuando todo cambió de forma tan brutal y repentina. Los recuerdos que había guardado en lo más profundo de su corazón comenzaban a emerger, queriendo o no, exigiendo ser reconocidos después de tanto tiempo enterrados. La narración de su propia vida se había reescrito ese día, y Miguel no sabía si estaba preparado para descubrir los capítulos que habían sido arrancados de su historia. Algo le decía que nada volvería a ser igual después de ese encuentro, que su vida estaba a punto de dar un giro que cambiaría todo lo que creía saber. Y mientras observaba a esa mujer frente a él, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo, una sola pregunta martillaba su mente sin cesar: ¿qué secretos había estado cargando ella durante todos estos años? La mente de Miguel comenzó a retroceder en el tiempo, arrastrándolo sin piedad hacia aquella noche que había marcado el fin de su infancia y el inicio de un dolor que nunca lo abandonaría completamente. Era apenas un niño de 7 años, con ojos grandes llenos de inocencia y un corazón que todavía creía en los cuentos de hadas y en que las familias eran para siempre. Estaba jugando con sus carritos en la sala cuando escuchó los gritos, esos gritos que se volvieron tan familiares en los últimos meses pero que esa noche sonaban diferentes, más desesperados, más finales. Su padre, Roberto, discutía con su madre en el patio, y aunque Miguel no entendía todas las palabras, podía sentir el veneno en cada una de ellas. La esperanza que aún vivía en su pequeño corazón le susurraba que todo estaría bien, que los adultos siempre arreglaban sus problemas, pero algo en el ambiente le decía que esta vez era diferente. El destino estaba tejiendo su telaraña esa noche, preparando una trampa de la cual ninguno de ellos podría escapar. Los recuerdos golpeaban ahora a Miguel adulto con una claridad dolorosa, como si todo hubiera ocurrido ayer y no hace 2 décadas. Entonces llegó el sonido que cambiaría todo: las sirenas de la policía rasgando la tranquilidad de la noche en ese barrio humilde de la Ciudad de México. Miguel corrió hacia la ventana y vio las luces rojas y azules iluminando la fachada de su casa, convirtiendo lo familiar en algo terrorífico y extraño. 2 policías entraron con expresiones duras, profesionales, indiferentes al drama que estaban a punto de desatar en la vida de ese niño. Su madre, María, lloraba y gritaba que era inocente, que todo era una mentira, que su esposo la estaba inculpando de algo que nunca había hecho. Pero nadie la escuchaba, o quizás simplemente no querían escucharla. Miguel sintió como sus pequeñas piernas corrían hacia ella, como sus brazos intentaban abrazarla antes de que se la llevaran, pero su padre lo detuvo con firmeza, sosteniéndolo mientras el niño pataleaba y gritaba: «Mamá, mamá, no te vayas». La emoción era tan intensa que Miguel recordaba haber sentido que su corazón literalmente se rompía dentro de su pecho.
El suspenso de no entender qué estaba pasando lo aterrorizaba más que cualquier monstruo debajo de su cama. Tu madre se va porque hizo cosas muy malas, mijo, le dijo Roberto esa noche, después de que las luces de la patrulla desaparecieron en la oscuridad, llevándose con ellas todo lo que Miguel conocía como seguridad y amor. Las palabras de su padre se clavaron en su mente infantil como dagas envenenadas, comenzando a tejer una narrativa que el niño no tenía forma de cuestionar o verificar. Se fue con otro hombre, nos abandonó porque ya no nos quería, porque prefirió su propia felicidad antes que la de su familia, continuó Roberto con una voz que parecía quebrada por el dolor pero que escondía algo más oscuro, algo que el pequeño Miguel no podía detectar. Durante las noches siguientes, el niño lloraba en silencio, abrazando la almohada que aún guardaba el aroma de su madre, preguntándose qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para que ella se quedara. La motivación de seguir adelante se volvió cada día más difícil de encontrar para ese niño que había perdido a la persona más importante de su vida. Los recuerdos de su risa, de sus abrazos, de sus canciones antes de dormir, comenzaron a mezclarse con el veneno de las palabras de su padre. Los meses se convirtieron en años, y Miguel fue creciendo bajo la sombra de esa mentira que su padre alimentaba constantemente, como si necesitara asegurarse de que el niño nunca cuestionara la versión oficial de los hechos. Tu mamá nos dejó por otro, nunca volvió a preguntar por ti, ni siquiera te extraña, repetía Roberto cada vez que Miguel mencionaba algo relacionado con ella. La vida en esa casa se volvió gris, fría, vacía de la calidez que solo una madre puede dar. Miguel aprendió a cocinar sus propios frijoles, a lavar su uniforme de la escuela, a levantarse solo para ir a clases mientras su padre pasaba las mañanas durmiendo la cruda de la noche anterior. El cambio en la dinámica familiar fue brutal, y el niño tuvo que madurar demasiado rápido, robándole la infancia que merecía vivir. La inspiración para seguir adelante la encontraba en sus maestros, en los vecinos que a veces le daban de comer, en la fuerza interior que ni él mismo sabía que poseía. Pero siempre, siempre, había un vacío en forma de madre que nada ni nadie podía llenar completamente. Nunca seas como ella, Miguel, le decía su padre con el aliento apestando a cerveza, apuntándolo con el dedo acusador después de cada borrachera. Ella era una mentirosa, una traidora, alguien sin corazón que solo pensaba en sí misma. Esas palabras se grabaron tan profundamente en el alma de Miguel que se convirtieron en su mantra personal, en la promesa que se hizo a sí mismo mientras crecía entre carencias y abandono. Juró que nunca abandonaría a nadie, que nunca sería débil, que construiría su vida sobre bases sólidas que nadie pudiera destruir. La paradoja era cruel, odiaba a su madre por irse, pero al mismo tiempo extrañaba desesperadamente su presencia, su amor, su protección. Las noches eran las peores, cuando las sombras de su cuarto se convertían en fantasmas de lo que pudo haber sido y nunca fue. Miguel crecía duro por fuera pero quebrado por dentro, como una vasija que se ve perfecta hasta que la luz atraviesa sus grietas invisibles. La superación se volvió su obsesión, como si alcanzar el éxito pudiera de alguna manera llenar el agujero que su madre había dejado. Durante su adolescencia, Miguel rechazó cualquier figura materna que intentara acercarse, construyendo muros cada vez más altos alrededor de su corazón herido. Las vecinas que intentaban darle consejos o cariño eran rechazadas con cortesía pero firmeza, las maestras que se preocupaban por él recibían solo respuestas cortas y educadas pero distantes. Nadie podría ocupar ese lugar vacío, y nadie debería intentarlo porque solo traería más dolor y decepción. Su padre seguía alimentando el rencor, mostrándole fotos viejas de su madre y diciéndole, mírala, tan bonita y tan falsa, capaz de engañar a cualquiera con esa sonrisa. Miguel observaba esas fotografías con una mezcla de amor y odio que lo destrozaba por dentro, preguntándose cómo alguien que se veía tan amorosa en las imágenes podía haber sido tan cruel en la realidad. La curiosidad sobre lo que realmente había pasado a veces lo asaltaba en las noches, pero inmediatamente la ahogaba con el recuerdo de las palabras de su padre. No había misterio que resolver, solo una verdad dolorosa que debía aceptar y superar para poder seguir viviendo. A los 16 años, Miguel ya trabajaba en construcción después de la escuela, cargando ladrillos y mezclando cemento bajo el sol implacable, aprendiendo que el trabajo duro era la única forma de cambiar su destino. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se fortaleció, y su corazón se endureció aún más con cada día que pasaba. Voy a ser alguien en la vida, se repetía mientras veía caer el sol desde lo alto de algún edificio en construcción, voy a demostrar que no necesito a nadie para triunfar, especialmente no a ella. Los años de resentimiento habían construido dentro de él una coraza que parecía impenetrable, una armadura emocional que lo protegía pero también lo aislaba del mundo. Sus compañeros de trabajo admiraban su dedicación y su fuerza,
pero nadie realmente lo conocía, nadie sabía del niño roto que seguía viviendo dentro de ese joven fuerte y determinado. La reflexión sobre su vida lo llevaba siempre al mismo punto: todo lo que era, todo lo que había logrado, lo había construido a pesar de ella, no gracias a ella. Y esa idea, ese pensamiento, era tanto su fuerza como su prisión, manteniéndolo atrapado en un pasado que nunca había procesado completamente, en una herida que nunca había sanado sino solo cicatrizado superficialmente, lista para abrirse de nuevo ante el estímulo correcto. Los años transformaron a Miguel en algo que ni él mismo había planeado ser: un hombre de hierro, respetado en cada obra donde ponía un pie, temido por su carácter firme y admirado por su increíble capacidad de sacar adelante cualquier proyecto sin importar las dificultades. A sus 27 años ya era supervisor de construcción en una de las empresas más importantes de la Ciudad de México, comandando equipos de más de 50 trabajadores que lo veían con una mezcla de respeto y cautela. Su rostro había perdido cualquier rastro de esa suavidad juvenil, reemplazada por líneas duras que dibujaban el mapa de batallas internas que nadie más conocía. Cuando Miguel hablaba, todos escuchaban; cuando daba una orden, se cumplía sin cuestionamientos; cuando se molestaba, el silencio se apoderaba de toda la obra como si hasta las máquinas tuvieran miedo de hacer ruido. La motivación que lo había impulsado durante años ahora se había convertido en una máquina imparable de éxito y logros. Sus compañeros comentaban entre ellos que nunca lo habían visto reír de verdad, solo sonreír educadamente cuando la situación lo requería, como si las emociones profundas fueran un lujo que no podía permitirse. El cambio de ese niño vulnerable al hombre inquebrantable había sido tan gradual que Miguel mismo no se había dado cuenta de cuánto había perdido en el proceso. La vida de Miguel era predecible y controlada, exactamente como a él le gustaba, sin sorpresas que pudieran remover el dolor enterrado bajo capas y capas de disciplina y trabajo. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tomaba su café negro y amargo sin azúcar, revisaba los planos del día mientras el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte de la ciudad. Su departamento era espartano, limpio, ordenado hasta el extremo, sin fotografías en las paredes ni recuerdos personales que pudieran traer nostalgia o tristeza. ¿Para qué quiero decoraciones si solo vengo a dormir?, decía cuando algún conocido comentaba sobre la frialdad de su hogar. La familia que alguna vez soñó tener de niño ahora era solo un concepto abstracto que otros perseguían pero que él había decidido que no era para alguien como él. Había salido con algunas mujeres a lo largo de los años, relaciones breves y superficiales que terminaban cuando ellas comenzaban a querer más, a pedir compromisos, a intentar entrar en ese corazón fortificado que Miguel mantenía bajo llave. La esperanza de encontrar amor verdadero era algo que veía en las telenovelas, no en su realidad construida sobre cemento y acero. El destino parecía haberle asignado un camino solitario, y Miguel lo había aceptado con la resignación de quien cree que así deben ser las cosas. Sin embargo, había un aspecto de Miguel que contradecía completamente su imagen de hombre duro e inaccesible, una faceta que muy pocos conocían y que él guardaba como un secreto casi vergonzoso. Cada sábado por la mañana, cuando la mayoría de sus compañeros dormían después de una noche de parranda, Miguel visitaba una fundación en uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde ayudaba a jóvenes en situación vulnerable a aprender oficios de construcción. Llegaba sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento ni aplausos, y dedicaba 4 horas a enseñar a muchachos que le recordaban dolorosamente a sí mismo a esa edad. Les enseñaba a mezclar cemento, a leer planos, a usar herramientas, pero sobre todo, les enseñaba que el pasado no tenía que definir el futuro. Ustedes pueden ser lo que se propongan, chavos, pero tienen que trabajar el doble que los demás para compensar lo que la vida no les dio, les decía con voz firme pero no desprovista de cariño. La inspiración que veía brillar en los ojos de esos jóvenes era lo único que podía ablandar, aunque fuera brevemente, esa coraza que había construido alrededor de su corazón. Algunos de sus alumnos ya trabajaban en obras importantes, ganándose la vida honradamente, y Miguel sentía una satisfacción profunda cada vez que alguno le agradecía por haberle cambiado la vida. «Oiga, jefe, ¿por qué hace esto?», le preguntó una vez Javier, un muchacho de 17 años con ojos tristes y manos callosas por el trabajo prematuro. La pregunta tomó a Miguel por sorpresa porque nadie nunca le había cuestionado directamente sus motivaciones. Se quedó en silencio unos segundos, mirando sus propias manos manchadas de cemento, buscando las palabras correctas que no revelaran demasiado de sí mismo. «Porque alguien me echó la mano cuando más lo necesitaba, y ahora es mi turno de hacer lo mismo», mintió a medias, porque la verdad era mucho más complicada y dolorosa. La verdad era que ayudar a esos jóvenes era su forma de llenar el vacío, de darle sentido a una vida que de otra manera se sentía mecánica y vacía.
Era su manera de ser el tipo de persona que su madre nunca fue para él, aunque jamás lo admitiría en voz alta. La paradoja lo perseguía, odiaba a su madre por abandonarlo, pero dedicaba su tiempo libre a asegurarse de que otros niños no sintieran ese mismo abandono. El suspenso de cada sábado era si alguno de esos muchachos le preguntaría sobre su propia familia, sobre su propia historia, preguntas que Miguel esquivaba con la habilidad de alguien acostumbrado a guardar secretos. En las obras, Miguel era conocido por ser justo pero implacable, un jefe que exigía perfección pero que también sabía reconocer el buen trabajo. Nunca gritaba sin razón, pero cuando lo hacía, su voz resonaba con una autoridad que hacía temblar hasta a los trabajadores más experimentados. En mi obra no se hacen las cosas a medias, o se hacen bien o no se hacen, era su frase característica que todos conocían y respetaban. Los contratistas sabían que si Miguel estaba a cargo, el proyecto se terminaría a tiempo y con la calidad impecable que su reputación prometía. Pero también sabían que era imposible conocerlo realmente, que detrás de esa eficiencia profesional había un hombre que no dejaba entrar a nadie en su mundo interior. Sus subordinados especulaban durante las comidas, algunos decían que había tenido una novia que lo traicionó, otros que había perdido a alguien importante en un accidente, nadie imaginaba la verdad. La emoción era algo que Miguel manejaba como manejaba las herramientas, con precisión, control y siempre guardándolas cuando no eran necesarias. El drama de su vida interna permanecía oculto detrás de planillas, reportes y órdenes de trabajo que nadie cuestionaba. Miguel es una máquina, ese cabrón no tiene sentimientos, bromeaban algunos trabajadores durante el almuerzo, sin saber que él podía escucharlos desde su oficina temporal en la obra. Y Miguel dejaba que pensaran eso porque era más fácil que explicar la verdad, más simple que admitir que sentía demasiado y que por eso había aprendido a no sentir nada. Era más fácil construir edificios que reconstruir un corazón roto, más sencillo levantar paredes de concreto que derribar las murallas emocionales que había erigido ladrillo por ladrillo durante 20 años. Los fines de semana que no estaba en la fundación, Miguel los pasaba solo, viendo partidos de fútbol o caminando por la ciudad sin rumbo fijo, observando familias felices en los parques y preguntándose cómo sería tener eso, sabiendo que probablemente nunca lo descubriría. La reflexión era su compañera constante en esos momentos de soledad, cuestionándose si el éxito profesional realmente valía el precio de la soledad emocional. Pero cada vez que esos pensamientos amenazaban con volverse demasiado profundos, Miguel los aplastaba con más trabajo, más proyectos, más responsabilidades que ocuparan cada rincón de su mente. El misterio de su propia capacidad de seguir adelante lo intrigaba incluso a él mismo. Sus colegas ingenieros lo invitaban ocasionalmente a fiestas, a reuniones familiares, a eventos sociales donde pudiera conocer gente, tal vez encontrar una mujer que lo hiciera sentar cabeza. Ya estás grande para andar de soltero, Miguel, necesitas una familia, que no, le decían con buena intención pero sin entender que para él la palabra, familia, estaba envenenada, cargada de recuerdos que prefería mantener sepultados. Asistía a esos eventos por compromiso social, sonreía en los momentos correctos, hacía conversación educada con las mujeres que sus amigos le presentaban, pero siempre mantenía esa distancia que dejaba claro que no estaba disponible emocionalmente. Es que todavía no encuentro a la indicada, mentía cuando lo presionaban demasiado, pero la verdad era que había dejado de buscar desde hacía mucho tiempo. Su vida estaba completa sin amor romántico, o al menos eso era lo que se repetía cada noche antes de dormir. La curiosidad sobre cómo sería amar y ser amado sin miedo era algo que visitaba su mente en las madrugadas solitarias, pero que desaparecía con la luz del día y el ruido de las obras. Y así transcurrían sus días, uno tras otro, construyendo imperios de concreto mientras su propio mundo interior permanecía estancado en aquel día terrible de su infancia, congelado en el momento en que las luces de la patrulla se llevaron no solo a su madre, sino también su capacidad de confiar, de amar, de creer que alguien pudiera quedarse para siempre sin eventualmente abandonarlo como ella lo había hecho. El presente golpeó a Miguel con la fuerza de un martillo contra el concreto, devolviéndolo bruscamente de sus recuerdos a la realidad de esa mujer parada frente a él, con lágrimas rodando sin control por su rostro envejecido. María extendió una mano temblorosa hacia él, como si quisiera tocar su rostro pero temiera que desapareciera si lo intentaba. Hijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tanto tiempo, pero necesito que me escuches, necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde, dijo con una voz quebrada por el llanto y la desesperación. Miguel sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para huir o para atacar, no estaba seguro de cuál. La emoción que había mantenido enterrada durante 2 décadas amenazaba con explotar como un volcán que había permanecido dormido demasiado tiempo. Los ojos de su madre,
aunque envejecidos y cansados, seguían siendo los mismos que él recordaba de su infancia, y eso lo perturbaba más de lo que quería admitir. La sorpresa inicial estaba dando paso a una rabia que crecía en su pecho como fuego consumiendo madera seca. La verdad, escupió Miguel con un tono cargado de veneno que hizo retroceder a María un paso. ¿Ahora vienes a hablarme de verdades después de 20 años de mentiras y abandono? ¿Dónde estaba tu verdad cuando yo era un niño que lloraba todas las noches preguntándose qué había hecho mal para que su madre lo dejara? Las palabras salían de su boca como balas, cada una diseñada para herir, para causar el mismo dolor que él había cargado durante tanto tiempo. Su voz se elevaba sin que pudiera controlarlo, años de resentimiento acumulado brotando como un río desbordado. María negaba con la cabeza violentamente, sus manos temblaban tanto que tuvo que sostenerlas juntas contra su pecho. No fue así, Miguel, te lo juro por Dios que no fue así, tu padre mintió, yo nunca te abandoné, nunca quise dejarte, sollozaba ella con una desesperación que sonaba demasiado real, demasiado visceral para ser actuada. Pero Miguel había construido su vida entera sobre la narrativa del abandono, y no estaba listo para dejar que nadie, ni siquiera ella, destruyera esos cimientos ahora. Mentiras, gritó Miguel golpeando su escritorio con el puño, haciendo saltar papeles y herramientas. El suspenso en el aire era tan denso que podía cortarse, todos los trabajadores que quedaban en la obra se habían detenido completamente, observando desde la distancia ese drama que se desarrollaba ante sus ojos. Mi padre me contó todo, me dijo cómo te fuiste con otro hombre, cómo nos abandonaste sin mirar atrás, cómo dejaste de ser mi madre el día que elegiste tu propia felicidad sobre la mía. Cada palabra era un dardo envenenado, destinado a herir tanto como él había sido herido. María se llevó las manos al rostro, sus sollozos se volvieron más intensos, su cuerpo entero temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Tu padre te mintió, hijo, él me hizo arrestar con acusaciones falsas, me quitó todo, hasta mi libertad, todo para quedarse con el dinero del seguro y para que nunca pudiera volver a buscarte, explicó entre lágrimas que parecían interminables. El misterio de esa versión alternativa de los hechos comenzaba a plantar pequeñas semillas de duda en la mente de Miguel, pero su corazón se resistía con todas sus fuerzas a siquiera considerar que todo lo que había creído pudiera ser falso. No te creo, dijo Miguel con voz más baja pero no menos cargada de dolor, dando un paso atrás como si la cercanía de ella pudiera contaminarlo. 20 años, mamá, si es que todavía puedo llamarte así. 20 años sin una carta, sin una llamada, sin un solo intento de encontrarme. ¿Y ahora vienes con esta historia de que fuiste víctima? ¿Esperas que crea eso? Su voz se quebraba a pesar de su intento de mantenerla firme, revelando las grietas en esa armadura que creía impenetrable. María dio un paso tambaleante hacia él, sacando de su bolso viejo y gastado un sobre amarillento lleno de cartas que parecían haber sido leídas 1000 veces. Te escribí cada semana durante 5 años, Miguel, cada maldita semana desde la prisión, pero nunca te llegaron porque tu padre las interceptaba. Tengo las copias aquí, las que guardé pensando que algún día podrías leerlas y saber que nunca dejé de pensar en ti. Extendió el sobre con manos temblorosas, pero Miguel no lo tomó, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. La reflexión de todo lo que creía saber comenzaba a resquebrajarse, y eso lo aterrorizaba más que cualquier cosa. No quiero ver eso, rechazó Miguel volteando el rostro, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que dolía. No quiero tus excusas escritas en papel, no quiero tus justificaciones tardías. Lo que quiero es que te vayas de aquí, que desaparezcas de mi vida así como lo hiciste hace 20 años. Pero incluso mientras decía esas palabras, algo dentro de él gritaba que se detuviera, que escuchara, que al menos considerara que podía haber otra versión de la historia. María dejó caer el sobre al suelo, sus rodillas cedieron y casi se desplomó si no fuera porque se sostuvo del marco de la puerta. Estoy muriendo, Miguel, dijo con una voz tan débil que él apenas pudo escucharla. Tengo cáncer terminal, me quedan tal vez 3 meses de vida, y no puedo irme de este mundo sin que sepas que nunca, jamás, te abandoné voluntariamente. Fuiste y sigues siendo lo más importante que tuve en mi vida. El drama de esa revelación cayó sobre Miguel como un balde de agua fría, congelándolo en su lugar. La paradoja era cruel, durante años había deseado que ella sufriera tanto como él había sufrido, pero ahora que sabía que estaba muriendo, no sentía la satisfacción que esperaba, solo un vacío aún más profundo. Los segundos pasaban como horas mientras Miguel procesaba esa información, su mente era un caos de emociones contradictorias que no sabía cómo manejar. Por un lado, la rabia seguía ahí,
ardiendo con la intensidad de 2 décadas de resentimiento acumulado. Por otro lado, una pequeña voz que sonaba dolorosamente como la del niño que alguna vez fue le susurraba que escuchara, que le diera una oportunidad a esa mujer que ahora parecía tan frágil, tan rota, tan diferente del monstruo que había construido en su imaginación. No sé qué quieres que haga con esa información, dijo finalmente Miguel con voz ronca, evitando mirarla directamente a los ojos. ¿Quieres que sienta lástima? ¿Quieres que olvide 20 años de dolor porque ahora estás enferma? María negó lentamente con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. No quiero tu lástima, hijo, solo quiero tu perdón, y si no puedes dármelo, al menos quiero que sepas que lo único que lamento en esta vida es no haber podido criarte, no haber estado ahí para ver al hombre increíble en el que te convertiste. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban las defensas de Miguel, encontrando esos lugares vulnerables que él creía haber sellado para siempre. Necesito que te vayas, dijo Miguel finalmente, su voz apenas un susurro cargado de dolor. No puedo hacer esto ahora, no puedo procesarlo, no puedo. Su voz se quebró y tuvo que detenerse para no dejar salir el sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. María asintió lentamente, recogiendo su bolso del suelo con movimientos lentos de alguien mucho mayor de lo que realmente era. Entiendo, Miguel, entiendo que esto es demasiado después de tanto tiempo. Pero por favor, si algún día cambias de opinión, estaré en el refugio de San Juan, en la calle Morelos, es donde vivo ahora. Escribió la dirección en un pedazo de papel con manos temblorosas y lo dejó sobre el escritorio antes de voltearse para marcharse. Miguel la observó alejarse, sus pasos lentos y cansados, su figura encorvada por el peso de la vida y la enfermedad. Algo dentro de él gritaba que la detuviera, que la llamara de vuelta, que al menos intentara escuchar su versión completa de los hechos. Pero el miedo era más fuerte que la curiosidad, el dolor acumulado más pesado que la posibilidad de una verdad diferente. Y así, dejó que se fuera, viendo cómo desaparecía por la puerta de metal mientras su corazón se rompía de una manera diferente a como se había roto 20 años atrás, dejándolo con más preguntas que respuestas y con la terrible sensación de que acababa de cometer un error del cual podría arrepentirse el resto de su vida. Los días que siguieron al encuentro con su madre fueron un infierno silencioso para Miguel, una tortura psicológica que lo consumía desde adentro sin que nadie a su alrededor pudiera siquiera imaginarlo. En la obra seguía siendo el mismo supervisor eficiente y duro de siempre, gritando órdenes, revisando planos, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, pero por dentro era un caos de pensamientos contradictorios que lo estaban volviendo loco. Las noches eran las peores, cuando el silencio de su departamento amplificaba cada duda, cada pregunta, cada recuerdo que había intentado enterrar y que ahora emergía con fuerza implacable. Se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, mirando el techo blanco y vacío mientras su mente reproducía una y otra vez ese encuentro, analizando cada palabra, cada gesto, cada lágrima de su madre. La esperanza de encontrar paz parecía más lejana que nunca, reemplazada por una inquietud constante que no lo dejaba descansar. El suspenso de no saber qué hacer con toda esa información nueva lo mantenía al borde de un precipicio emocional del cual no sabía cómo alejarse. ¿Y si estaba diciendo la verdad?, se preguntaba Miguel en esas noches interminables, sintiendo como esa simple interrogante sacudía los cimientos de todo lo que había construido durante 20 años. La posibilidad de que su padre le hubiera mentido todo ese tiempo era tan devastadora que su mente se resistía a aceptarla, pero al mismo tiempo, algo en la desesperación de su madre había sonado auténtico, dolorosamente real. Recordaba los ojos de ella, no con el brillo de la manipulación sino con el dolor profundo de alguien que ha cargado un peso insoportable durante demasiado tiempo. No, no puede ser cierto, papá no me mentiría sobre algo así, se decía a sí mismo intentando convencerse, pero la certeza que solía tener ahora estaba manchada de dudas. El misterio de que había realmente ocurrido 20 años atrás comenzaba a obsesionarlo, infiltrándose en cada momento libre de su día. Durante las comidas no probaba bocado, perdido en sus pensamientos, en las juntas de trabajo su mente vagaba hacia territorios peligrosos que prefería no explorar. Sus compañeros notaban el cambio pero nadie se atrevía a preguntar, porque Miguel nunca había sido alguien que compartiera sus problemas personales. El papel con la dirección del refugio permanecía sobre su escritorio en casa, mirándolo de forma acusadora cada vez que pasaba cerca. Miguel lo había movido 3 veces, intentando encontrar un lugar donde no tuviera que verlo, pero siempre terminaba de vuelta en algún sitio visible, como si tuviera vida propia y se negara a ser ignorado. Refugio San Juan, calle Morelos, leyó por 100ª vez, memorizando las palabras sin querer hacerlo.
La curiosidad lo carcomía por dentro, quería ir, quería escuchar toda la historia, quería ver esas cartas que ella decía haber escrito, pero el miedo era un monstruo más grande que lo paralizaba. ¿Y si iba y descubría que todo era mentira? ¿Y si iba y descubría que todo era verdad? No sabía cuál de las dos opciones lo aterrorizaba más. La motivación para seguir con su rutina diaria comenzaba a flaquear, reemplazada por una apatía que nunca antes había experimentado. El cambio en su estado de ánimo era tan notorio que hasta en la fundación donde ayudaba los sábados, los muchachos preguntaban si estaba bien. «Jefe, ¿le pasa algo?», le preguntó Javier un sábado por la mañana, notando que Miguel había estado explicando el mismo concepto 3 veces sin darse cuenta. Miguel parpadeó, regresando al presente, y negó con la cabeza intentando sonreír pero fallando miserablemente. «No es nada, mijo, solo estoy cansado del trabajo», mintió con una facilidad que había perfeccionado durante años. Pero Javier, que ahora tenía 19 años y conocía a Miguel desde hacía 3, no se dejó engañar tan fácilmente. «Usted siempre nos dice que no guardemos las cosas adentro, que hablar ayuda, ¿por qué no sigue su propio consejo?». La paradoja de esas palabras golpeó a Miguel con fuerza, reconociendo la hipocresía de predicar algo que él mismo no practicaba. Se quedó en silencio unos segundos, considerando por primera vez en su vida adulta la posibilidad de abrirse con alguien, de compartir aunque fuera un fragmento de la tormenta que rugía dentro de su cabeza. Pero al final, como siempre, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, prisioneras del miedo y la costumbre. «Es diferente, Javier, yo estoy bien, de verdad», insistió con poca convicción, volviendo a la lección pero sintiendo los ojos preocupados del muchacho clavados en su espalda. Una noche, después de otra jornada agotadora intentando mantener la normalidad mientras su mundo interno se desmoronaba, Miguel finalmente cedió ante el impulso que había estado reprimiendo durante días. Abrió el cajón donde guardaba las pocas pertenencias de su infancia que había logrado conservar, algunos juguetes rotos, su primera calculadora de la escuela, y enterrado en el fondo, un álbum de fotos que no había abierto en años. Con manos temblorosas, pasó las páginas amarillentas, observando imágenes de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida completamente diferente. Ahí estaba él, un niño pequeño con una sonrisa enorme, abrazado a su madre en el parque. Ahí estaba otra foto, soplando las velas de su cuarto cumpleaños mientras ella lo miraba con un amor tan evidente en sus ojos que dolía verlo. La emoción que había mantenido contenida comenzó a resquebrajarse al ver esas imágenes, recordando sensaciones que había obligado a olvidar, el olor de su perfume barato pero dulce, la suavidad de sus manos cuando le acariciaba el cabello, la calidez de sus abrazos que hacían que todo problema pareciera solucionable. ¿Cómo pudo dejarnos si nos amaba tanto?, se preguntó en voz alta en la soledad de su departamento, sintiendo como una lágrima rodaba por su mejilla sin permiso. Pero entonces algo llamó su atención en una de las fotos, algo que nunca antes había notado o tal vez nunca había querido ver. En la imagen de su 5º cumpleaños, su madre tenía un moretón apenas visible en el brazo, disimulado torpemente con maquillaje pero evidente ahora que lo buscaba. Miguel revisó más fotos con nueva perspectiva, encontrando más señales que su mente infantil nunca había procesado, la tristeza escondida detrás de las sonrisas, las mangas largas incluso en verano, la forma en que a veces evitaba la cámara cuando su esposo estaba cerca. «Dios mío», susurró mientras las piezas comenzaban a encajar de una manera completamente diferente, pintando un cuadro que destrozaba todo lo que había creído. La reflexión sobre su propio pasado tomaba un giro inesperado, mostrándole ángulos que nunca había considerado porque estaba demasiado ocupado siendo la víctima de la historia. ¿Y si su madre también había sido víctima? ¿Y si todo lo que su padre le había contado era solo una versión conveniente de eventos mucho más oscuros y complicados? El drama interno se intensificaba con cada nueva revelación que su memoria ahora procesaba con ojos de adulto en lugar de con los ojos inocentes de un niño traumatizado. La siguiente mañana, Miguel se despertó con una determinación que no había sentido en días, alimentada por una necesidad visceral de saber la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Había pasado 20 años viviendo con una versión de los hechos, y ahora descubría que tal vez, solo tal vez, toda su vida había sido construida sobre mentiras cuidadosamente elaboradas por su padre. Durante el desayuno, que apenas tocó, su mente trabajaba a toda velocidad, considerando los próximos pasos, calculando riesgos, preparándose para lo que podría descubrir. El destino lo había puesto en una encrucijada imposible, podía ignorar todo y seguir viviendo con la comodidad de la narrativa que conocía,
o podía abrir esa puerta peligrosa hacia una verdad que cambiaría todo para siempre. Mientras se vestía para ir a la obra, Miguel notó en el espejo a un hombre diferente, alguien que ya no estaba tan seguro de quién era o qué creía. La inspiración para buscar respuestas provenía no de un lugar de odio, como esperaba, sino de un lugar mucho más complejo, la necesidad de honrar tanto al niño que fue como al hombre en que se había convertido, dándose permiso finalmente de cuestionar, de dudar, de buscar su propia verdad en lugar de vivir con la que le habían impuesto, y esa decisión, aunque aterradora, traía consigo una extraña sensación de liberación que no había experimentado en mucho tiempo. Miguel sabía que no podría seguir viviendo con esas dudas carcomiendo su alma como termitas devorando madera, así que tomó la decisión más difícil de su vida adulta, buscar la verdad por sí mismo, sin importar las consecuencias que eso pudiera traer. Durante su hora de comida, en lugar de comer con sus compañeros como siempre hacía, se dirigió en su camioneta hacia el archivo judicial del distrito, un edificio gris y viejo que parecía guardar más secretos de los que cualquier persona quisiera descubrir. El corazón le latía con fuerza mientras estacionaba, sintiendo que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno, de abrir una puerta que quizás debería permanecer cerrada para siempre. La curiosidad y el miedo batallaban dentro de él, pero la necesidad de saber era más fuerte que ambas. Entró al edificio con pasos decididos pero sintiendo las piernas temblorosas, acercándose al mostrador donde una señora mayor lo miraba con expresión aburrida desde detrás de unos lentes gruesos. «Buenos días, necesito consultar un expediente de hace 20 años», dijo Miguel con voz firme a pesar del caos que sentía por dentro. El misterio estaba a punto de resolverse, y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa en su vida. La búsqueda tomó casi 2 horas de revisar archivos viejos, papeles amarillentos y expedientes que olían a humedad y tiempo olvidado, pero finalmente la empleada regresó con una carpeta gruesa que depositó sobre el mostrador con un golpe seco. María Guadalupe Hernández, caso número 4582 a 2005, aquí está todo, dijo la mujer con indiferencia profesional, sin saber que ese expediente contenía bombas que estaban a punto de explotar en la vida de Miguel. Con manos temblorosas, Miguel abrió la carpeta y comenzó a leer, y con cada línea que sus ojos procesaban, sentía como su mundo conocido se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Los cargos contra su madre no eran por abandono de hogar ni infidelidad como su padre siempre había dicho, sino por lesiones graves contra Roberto, su esposo, en supuesta defensa propia. El suspenso de cada nueva página revelaba una historia completamente diferente a la que había creído toda su vida. Según el expediente, María había golpeado a su esposo con una sartén después de que él, en estado de ebriedad, había intentado golpear al niño de 7 años por romper accidentalmente un plato. La emoción que Miguel sentía al leer eso era indescriptible, una mezcla de shock, dolor, rabia y una terrible comprensión que llegaba 20 años demasiado tarde. No puede ser, murmuraba Miguel mientras seguía leyendo con ojos cada vez más abiertos por la incredulidad, descubriendo detalles que pintaban un cuadro completamente opuesto al que había vivido creyendo. Su madre había sido arrestada esa noche y acusada de intento de homicidio, a pesar de sus protestas de que solo estaba defendiendo a su hijo de una golpiza. Roberto había declarado que ella era violenta, que lo había atacado sin provocación, que era peligrosa para él y para el niño. Miguel buscó en su memoria algún recuerdo de esa noche específica, y lentamente, como una niebla que se disipa, comenzó a recordar fragmentos, su padre borracho gritando porque Miguel había roto su plato favorito, el terror que sintió cuando vio a su padre acercarse con el cinturón en la mano, los gritos de su madre, el sonido metálico de algo golpeando, y luego, nada, su mente había bloqueado el resto. El drama de descubrir que había estado presente en el momento que cambió todo era devastador. La reflexión lo golpeaba con fuerza, su madre no había sido arrestada por abandonarlo, sino por protegerlo, y él nunca lo supo porque su cerebro infantil había borrado ese trauma para poder sobrevivir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, ahí en medio del archivo público, sin importarle quién lo viera. Pero eso no era todo, y Miguel siguió leyendo con una desesperación casi maníaca, necesitando saber cada detalle de esa verdad que había permanecido oculta durante 2 décadas. Durante el juicio, que había sido rápido y claramente sesgado, la defensa de María había sido deficiente, proporcionada por un abogado público sobrecargado que apenas la había visitado en prisión. Roberto había conseguido una orden de restricción argumentando que ella era un peligro, prohibiéndole contacto con el niño durante el proceso y después. Peor aún, el expediente mostraba que Roberto había recibido una indemnización considerable del seguro por las lesiones sufridas,
dinero que según los documentos debía haber sido utilizado para el cuidado del menor afectado por la situación. Miguel sintió que el piso se abría bajo sus pies al leer esa parte, comprendiendo con horror que su padre había usado todo eso, el arresto de su madre, su encarcelamiento, su ausencia forzada, para quedarse con dinero que debería haber sido para él. La paradoja era cruel. El hombre que le había dicho que su madre los había abandonado por dinero era precisamente quien había usado el dolor de la familia como una oportunidad para enriquecerse. El cambio en la percepción de su padre fue instantáneo y brutal, transformando la imagen del hombre sufrido en la de un manipulador calculador que había destruido una familia por beneficio propio. Miguel buscó más documentos, encontrando las actas de apelación que su madre había presentado desde la prisión, todas negadas por tecnicismos legales o por falta de recursos para una defensa adecuada. Encontró también copias de las cartas que ella había intentado enviarle, docenas de ellas, todas devueltas con la nota, rechazado por el tutor legal. Su padre había interceptado sistemáticamente cada intento de su madre por comunicarse con él, construyendo un muro impenetrable entre ellos mientras le llenaba la cabeza con mentiras sobre abandono y traición. Querido Miguel, comenzaba una de las cartas que había quedado archivada en el expediente, hoy cumples 8 años y yo estoy aquí, en este lugar frío, soñando con abrazarte. No hay un solo día en que no piense en ti, no hay una sola noche en que no rece para que algún día puedas saber la verdad y perdonarme por no haber sido más fuerte para protegerte mejor. Miguel leyó carta tras carta, su corazón rompiéndose con cada palabra, descubriendo un amor materno que nunca había dejado de existir sino que había sido cruelmente ocultado de él. La inspiración que su madre le había dado sin que él lo supiera, continuando su lucha incluso desde la prisión, era abrumadora. El impacto de esa revelación era tan grande que Miguel tuvo que sentarse en una silla del archivo, incapaz de mantenerse de pie. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó la empleada acercándose con preocupación, notando la palidez extrema de Miguel y las lágrimas que no dejaban de caer. Él asintió mecánicamente, incapaz de articular palabras, su garganta cerrada por la emoción. En el expediente también encontró el registro de liberación de su madre. Había salido de prisión hace apenas 6 meses, después de cumplir 18 años de una sentencia de 20 años, reducida por buen comportamiento. 18 años. Casi 2 décadas de su vida perdidas en prisión por el crimen de proteger a su hijo de un padre violento. Miguel hizo cálculos rápidos en su cabeza. Ella había salido cuando él tenía 25 años, y sin embargo había esperado 2 años más antes de buscarlo, probablemente tratando de prepararse, de encontrar las palabras correctas, de juntar el valor para enfrentar al hijo que tenía todas las razones para odiarla según lo que le habían contado. El suspenso de imaginar esos 2 años de su madre observándolo de lejos, tal vez viéndolo trabajar, queriendo acercarse pero temiendo el rechazo, le partía el corazón. La esperanza que ella debió haber sentido cuando finalmente se armó de valor para buscarlo, solo para ser rechazado con crueldad, debió haber sido devastadora. Miguel sintió una náusea profunda al recordar las palabras duras que le había dicho, la frialdad con la que la había tratado, el desprecio en su voz cuando ella le suplicaba que la escuchara. Necesito copias de todo esto, dijo Miguel finalmente con voz ronca, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La empleada asintió compasivamente y se llevó el expediente para fotocopiarlo mientras Miguel permanecía sentado, procesando una verdad que reescribía completamente su historia personal. Su vida entera había sido una mentira construida por un hombre resentido y vengativo que había sacrificado el bienestar de su propio hijo para satisfacer su ego herido y su avaricia. Roberto no había sido la víctima, sino el victimario, y María no había sido la villana, sino la heroína que había pagado un precio terrible por un momento de valentía maternal. La motivación de su madre para finalmente buscarlo ahora tenía sentido perfecto. Estaba muriendo y no quería irse de este mundo sin que su hijo supiera la verdad, sin poder mirarlo a los ojos una última vez y decirle que siempre lo había amado, que nunca lo había abandonado voluntariamente. Miguel salió del archivo judicial cargando un folder grueso de documentos y un corazón aún más pesado, sabiendo que necesitaba encontrarla, que necesitaba verla de nuevo, que necesitaba decirle todo lo que no le había dicho cuando tuvo la oportunidad. El destino le había dado una segunda oportunidad, pero ¿llegaría a tiempo antes de que la enfermedad se la arrebatara para siempre? Esa pregunta lo perseguía mientras conducía de regreso, manejando casi en automático, su mente completamente consumida por la urgencia de corregir un error que había cometido por ignorancia pero que no por eso dolía menos, consciente ahora de que cada segundo contaba y de que 20 años de malentendidos no podían ser borrados pero tal vez, solo tal vez, podían ser perdonados y se apresuraba a encontrarla antes de que fuera demasiado tarde.
Miguel no regresó a la obra esa tarde. Por primera vez en 5 años faltó a su responsabilidad sin avisar, sin importarle los proyectos pendientes ni las reuniones programadas, porque nada de eso tenía sentido comparado con la urgencia que quemaba en su pecho. Condujo directo al refugio San Juan en la calle Morelos, un lugar humilde en uno de los barrios más olvidados de la ciudad, con paredes descarapeladas y una puerta de madera que había visto mejores días. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos mientras estacionaba la camioneta con manos temblorosas. La esperanza de encontrarla mezclada con el miedo de llegar demasiado tarde lo consumía completamente. Entró casi corriendo, chocando con una señora que barría la entrada, disculpándose apresuradamente mientras preguntaba por María Guadalupe Hernández. La mujer lo miró con una tristeza que inmediatamente le heló la sangre. «Ay, mijito, tu mamá está muy mal, la llevamos al hospital público hace 2 días, no ha despertado desde entonces». Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos, cada una más devastadora que la anterior. La emoción que sintió fue tan intensa que tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer, sintiendo como las piernas le fallaban. ¿Cuál hospital?, logró preguntar con voz estrangulada, y minutos después estaba de vuelta en su camioneta, conduciendo como loco por las calles congestionadas de la ciudad, maldiciendo cada semáforo rojo, cada carro lento que se interponía en su camino. El Hospital General apareció finalmente ante sus ojos, un edificio enorme y gris que parecía tragarse las esperanzas de quienes entraban por sus puertas. Miguel dejó la camioneta mal estacionada, corrió hacia la entrada sin importarle las protestas del guardia de seguridad, preguntó frenéticamente en recepción hasta que una enfermera cansada le dio el número de habitación. Subió las escaleras de 2 en 2 porque el elevador tardaba demasiado, sus pulmones ardían pero no le importaba, solo necesitaba llegar, necesitaba verla, necesitaba decirle todo antes de que fuera demasiado tarde. El suspenso de esos minutos fue la tortura más larga de su vida, cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó al 3er piso, casi se estrella contra un carrito de medicinas, disculpándose sin detenerse mientras buscaba desesperadamente el número 312. La reflexión de cómo había desperdiciado días valiosos por orgullo y miedo lo atormentaba con cada paso que daba. La habitación 312 estaba al final de un pasillo largo y sombrío, iluminado apenas por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Miguel se detuvo frente a la puerta cerrada, su mano temblando sobre la manija, preparándose mentalmente para lo que podría encontrar del otro lado. Respiró profundo, sintiendo como el aire entraba con dificultad a sus pulmones oprimidos por la ansiedad, y finalmente empujó la puerta. La imagen que lo recibió le partió el corazón en 1000 pedazos. Su madre yacía en una cama de hospital, conectada a máquinas que pitaban monótonamente, su rostro aún más pálido y demacrado de lo que había estado cuando la vio en la obra. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan diferente de la mujer fuerte que recordaba de su infancia. Miguel se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento delicado. Se sentó en la silla junto a la cama, observando el rostro de su madre, buscando rastros de la mujer que lo había amado tanto que había sacrificado su libertad por protegerlo. El drama de verla así, tan cerca de la muerte, lo golpeaba con una realidad que no había querido enfrentar. Pronto sería demasiado tarde para cualquier reconciliación. «Mamá», susurró Miguel tomando su mano fría y huesuda entre las suyas, sorprendido por lo liviana que se sentía, como si estuviera hecha de papel. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora, sin vergüenza ni restricción, 20 años de lágrimas contenidas finalmente encontrando su cauce. «Mamá, soy yo, Miguel, tu hijo, volví, lo siento tanto, perdóname por no escucharte, perdóname por ser tan terco, tan ciego, tan estúpido». Las palabras salían atropelladas, desesperadas, como si quisiera decir todo antes de que el tiempo se acabara. No hubo respuesta, solo el pitido constante de las máquinas y la respiración débil y trabajosa de su madre. Miguel apretó su mano suavemente, acercándose más, necesitando que de alguna manera ella supiera que estaba ahí, que había vuelto, que había descubierto la verdad. «Fui al archivo, mamá, leí todo, vi las cartas, lo sé todo ahora. Sé lo que papá hizo, sé lo que tú hiciste por mí, sé que nunca me abandonaste». Su voz se quebraba con cada palabra, el dolor y el arrepentimiento mezclándose en una agonía insoportable. La paradoja era devastadora, finalmente había encontrado la verdad, pero tal vez ya era demasiado tarde para que importara. «Tú me enseñaste a ser fuerte aunque yo no lo sabía», continuó Miguel, las palabras fluyendo ahora como un río que había roto su represa. «Cada vez que ayudo a esos muchachos en la fundación,
Cada vez que defiendo a alguien más débil, cada vez que me niego a ser como mi padre, eso eres tú viviendo en mí, tu valentía, tu amor, tu sacrificio. Y yo fui tan idiota que no pude verlo cuando tuviste el valor de venir a buscarme. Besó la mano de su madre, sosteniéndola contra su frente como si fuera lo más sagrado del mundo. Pero no sabía perdonar, mamá, nunca aprendí eso porque nadie me lo enseñó. Aprendí a ser duro, a no confiar, a construir muros, pero nadie me enseñó que la fuerza sin perdón no sirve para nada, que puedes levantar 1000 edificios pero si tu corazón está cerrado, todo eso es vacío. La emoción en su voz era palpable, cada palabra cargada de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. El misterio de cómo sanar 20 años de dolor se revelaba ante él, no era con más rabia ni con más muros, sino con la vulnerabilidad de reconocer el error y la valentía de pedir perdón. La inspiración para vivir diferente nacía en ese momento, en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y a finales inminentes. De repente, los dedos de María se movieron levemente dentro de la mano de Miguel, un movimiento tan pequeño que casi podría haberlo imaginado, pero que le hizo levantar la cabeza bruscamente lleno de esperanza. Los párpados de su madre temblaron, luchando por abrirse como si tuvieran el peso del mundo encima. Mamá, estoy aquí, soy yo, dijo Miguel acercándose más, su rostro a centímetros del de ella. Lentamente, con un esfuerzo que era doloroso de presenciar, María abrió los ojos, esos ojos que Miguel recordaba de su infancia pero ahora velados por el cansancio y la enfermedad. Durante unos segundos pareció no reconocerlo, su mirada perdida buscando enfocar, y Miguel sintió el terror de que tal vez era demasiado tarde, que tal vez ella ya se había ido a un lugar donde él no podría alcanzarla. Pero entonces algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento iluminó esos ojos cansados, y sus labios secos intentaron formar una palabra. Miguel, susurró con una voz tan débil que él tuvo que inclinarse completamente para escucharla. Sí, mamá, soy yo, volví, estoy aquí contigo, respondió Miguel, su voz rompiéndose completamente. Una lágrima rodó por la mejilla de María, y una sonrisa minúscula, casi imperceptible pero tan llena de amor que iluminó su rostro, apareció en sus labios. Perdóname, intentó decir ella con gran dificultad, pero Miguel negó con la cabeza vigorosamente, apretando su mano con suavidad. No, mamá, no tienes nada que pedir perdón, nada. Fuiste una heroína, mi heroína, siempre lo fuiste y yo era demasiado tonto para verlo. Yo soy quien necesita tu perdón por no escucharte, por rechazarte, por todo lo que te dije. María movió la cabeza levemente, sus ojos nunca dejando el rostro de su hijo, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento. Te amo, susurró con el último aliento de energía que le quedaba, y esas dos palabras, tan simples pero tan poderosas, sanaron algo en Miguel que no sabía que podía ser sanado. Yo también te amo, mamá, siempre te amé aunque intenté convencerme de lo contrario, siempre te extrañé aunque fingí que no, siempre te necesité aunque construí una vida entera pretendiendo que no era así. Las lágrimas de ambos se mezclaban ahora, madre e hijo finalmente unidos después de 20 años de separación forzada. La mano de María apretó débilmente la de Miguel, un último gesto de amor y conexión. Sus ojos comenzaron a cerrarse nuevamente, pero esta vez su rostro mostraba paz, una tranquilidad que no había estado ahí antes. Descansa, mamá, yo estaré aquí, no te voy a dejar, prometió Miguel besando su frente con ternura infinita. Y así, con la mano de su hijo sosteniendo la suya, María se fue, su respiración volviéndose cada vez más espaciada hasta que finalmente se detuvo, mientras las máquinas comenzaban a pitar de esa manera plana y terminal que anuncia un final. Miguel no soltó su mano, incluso cuando las enfermeras entraron corriendo, incluso cuando intentaron apartarlo, él se quedó ahí, sosteniéndola, llorando por todo lo que fue y por todo lo que nunca sería, por los 20 años perdidos y por los escasos minutos ganados, por el amor que nunca murió a pesar de todas las mentiras y el tiempo, consciente de que aunque había llegado tarde, había llegado lo suficientemente a tiempo para que ella supiera que su sacrificio no había sido en vano. Que el niño que ella protegió había crecido para ser un hombre que finalmente entendió el verdadero significado del amor maternal y del perdón. Meses después de despedir a su madre, Miguel creó la Fundación María Guadalupe, dedicada a ayudar a mujeres injustamente encarceladas y a sus hijos que quedaron atrás. Cada vida que toca, cada familia que reúne, cada niño que ya no tiene que crecer con mentiras, es un homenaje a la mujer que dio todo por protegerlo. Su nombre, que el sistema intentó manchar, ahora brilla limpio en las paredes de un lugar que transforma dolor en esperanza. Miguel aprendió que el perdón no cambia el pasado,
pero sí puede cambiar el futuro de todos los que vendrán después. Si te conmovió esta historia de superación y perdón, no te pierdas los próximos videos del canal Caminos del Destino, donde seguiremos compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que nunca es tarde para sanar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar acompañando más historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora y ligera de vivir. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo estas historias que transforman corazones.